Buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a la Casa América, a esta primera actividad de cine después del parón del verano. Les agradezco mucho su presencia para la Casa América, su apoyo, el apoyo del público fiel al cine latinoamericano es muy importante. Gracias a ustedes somos capaces de mantener una programación que creemos es interesante y que desde luego tiene una trayectoria única, destacada, única diría incluso, ¿no? Porque no hay muchas instituciones en Europa que hayan dedicado 31 años de vida consecutivos a promocionar y a difundir el cine latinoamericano. Y hoy retomamos nuestra actividad con este encuentro, que es un encuentro de lujo. Para Casa América es un sueño hecho realidad. Alfredo Castro estuvo aquí en Casa América, me comentaba antes, hace 20 años, en una función de teatro, actuando, y no había vuelto desde entonces. Ya tocaba y nosotros hemos estado intentando coordinar esta actividad desde hace cierto tiempo y finalmente lo hemos conseguido. Es un honor para nosotros tener aquí a Alfredo Castro hoy, uno de los grandes actores contemporáneos de cine, de teatro, sin duda alguna en el mundo hispanohablante. Y para nosotros, como digo, pues es una enorme satisfacción y un honor, además. Su prolífica carrera, Alfredo Castro ha abordado desde la dirección e interpretación teatral hasta la participación en series y películas. En 1989 fundó en Chile la compañía de teatro La Memoria, de gran repercusión en la cultura actual en Chile. Ha desarrollado una sólida y prestigiosa carrera desde su debut en el año 2006 con Fuga, de Pablo Larraín, con quien ha colaborado en otros muchos de sus largometrajes, entre ellos Tony Manero, en 2008, y El Club, de 2015. Dos películas fundamentales del cine chileno, y más recientemente en El Conde, de 2023, estrenada recientemente en el Festival de Venecia. También en este festival, en 2019, le distinguieron con el Starlight International Cinema Award por su trayectoria artística. Ha sido galardonado, además, con numerosos premios en importantes festivales nacionales e internacionales y, más recientemente, por su destacada labor en la película Carnaval, ópera prima del cineasta argentino Juan Pablo Félix, que se preestrena mañana aquí, en nuestra sala de cine, aquí al lado. En la tarde de hoy, Alfredo Castro ofrecerá una conferencia sobre la adhesión a la fuerza del presente en la actuación. Título un poco abstracto, pero bueno, vamos a hablar básicamente de su visión personal, su teoría y su práctica como actor, lo que supone ser actor. Y compartirá con nosotros sus experiencias en el mundo de la representación cinematográfica teatral. Muchas gracias, Alfredo, por haber hecho el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros, por acompañarnos, estar presentes en las actividades de nuestra casa. Mañana tendremos, como he dicho, el preestreno de Carnaval y habrá ocasión también de tener un nuevo encuentro contigo para incluso que el público pueda conversar sobre la película. Y quiero agradecer especialmente a Javier García Puerto, de la distribuidora El Sur Films, y a Violeta Medina, de la agencia Varanasi Comunicación, por su apoyo para llevar a cabo estas actividades. Agradezco también la presencia del embajador de Chile, Javier García Velasco, a quien paso ahora la palabra para presentarnos también el acto y hablar desde su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Encuentro que suena maravilloso Javier García Velasco, pero es Javier Velasco nomás. Es Javier Velasco nomás. Una vez me presentaron como... Yo me llamo Javier Ignacio Velasco y una vez me presentaron como Juan Ignacio Velasco. Y sentí que sonaba tan bien que decidí interpretar de algún modo esa figura que yo imaginé, un Juan Ignacio Velasco. Javier es un nombre quizás menos potente que Juan, que tiene tanta historia. Pero bueno, tiene historia también acá en este bello país donde tengo la fortuna de encontrarme con el laberinto de los efectos y de las causas. Qué mejor lugar para hacer una referencia a Jorge Luis Borges que esta sala. La sala Jorge Luis Borges que de algún modo habla de esa potencia creativa latinoamericana que en innumerables oportunidades nos ha traído a encontrarnos como comunidades aquí en esta casa, la Casa de América, la casa de todas y todos los americanos, que sirve, siempre lo digo, como centro de extensión de todas las embajadas que, para bien o para mal, carecemos de un espacio con las cualidades magníficas de este Palacio de Linares para poder llevar adelante nuestras producciones y nuestras conmemoraciones. Y es inevitable decir que tener la oportunidad de estar
junto a un ícono como Alfredo Castro en un año como este, en un momento como este y en un lugar como este, es algo especialmente significativo para mí. Y quiero agradecerle, por supuesto, a Casa América la oportunidad sorpresiva de dar estas breves palabras. Por supuesto, no tenía nada preparado y voy a ligar dos cosas que me gustan mucho, precisamente por eso. Una es el debate político institucional que nuestra comunidad en Chile vive y que este año tiene especial relevancia por los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y por otro lado, el análisis teórico y práctico de las expresiones performáticas de la revuelta social, que es algo que personalmente siempre me ha llenado de inspiración en momentos como este año también, y que traigo a colación por un detalle de la reseña respecto del evento en el que estamos hoy día. Y prometo ser breve. Don Alfredo Castro decía, enfrentarse a la batalla de la interpretación. Sí. Qué hermoso. Entender, oigan, lo digo en serio, entender el acto de aparecer en el mundo, como diría Hannah Arendt, como un enfrentamiento, como una batalla, en la que cuerpos se apropian de otros cuerpos, generan otros cuerpos. Son innumerables los cuerpos que Alfredo Castro ha producido a lo largo de los años y que han ayudado a consolidar una perspectiva acerca de lo que es el Chile contemporáneo. Las palabras que me antecedieron ya contaron con un pequeño repaso acerca de su trabajo como director, como actor en el cine, el teatro y la televisión. Y paradójicamente es la televisión donde empezamos a conocerlo, los niños de la transición, donde empezamos a ver estas manifestaciones tan increíbles de un Chile desdibujado que empezaba a dibujarse nuevamente. Y a 20 años de esas telenovelas que geográficamente reconstruían un poco nuestra visión de nosotros mismos, y a quién sabe ya cuántos años de películas que tuve la oportunidad de disfrutar cuando era bastante más joven, como particularmente Fuga. Bueno, tenemos aquí Alfredo Castro, que con la generosidad que lo ha caracterizado todos estos años nos va a contar un poco de ese proceso. Un proceso que lo ha llevado a que en estos 50 años, donde gran parte de nuestras vidas van a quedar marcadas por la reflexión que tengamos sobre la memoria y sobre el futuro, le toca interpretar, y lo comentábamos hace un momento, a dos figuras históricas tan relevantes como el presidente Salvador Allende y como Miguel Krasnov. Miguel Krasnov. Sí. Eso muestra esa plasticidad con la que el que produce la obra, produce el cuerpo y produce la historia que a través de eso se narra. Muchas gracias por la generosidad, Alfredo, de estar con nosotros y contarnos algo de esto. Muchas gracias, como siempre, a la Casa de América y a su equipo. Y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Estoy muy contento de poder acompañarte. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Casa de América por la oportunidad que me da de estar acá, por estar siempre apoyando el cine latinoamericano. A Teresita, perdón, me tomo el derecho de decir Teresita porque es una persona amorosa que nos tenía las ganas que yo viniera acá. A Violeta también, una gran amiga que mueve montaña ella cuando uno viene a España. Hace todo lo imaginable y siempre le resulta todo maravillosa. A mis representantes acá en España, Mesala, que están presentes acá, Natalia, Isabel también, que ya son mi familia finalmente y con un cariño enorme por ellos. Al embajador, señor embajador, como corresponde, republicano, respetuoso de las jerarquías también. Y a todos a quienes han venido, veo por allá amigos y amigas entrañables, Luis Tosar, Luisa Mayol, muchas gracias por venir. Así que yo voy a hacer una lectura de un texto, voy a ser breve, porque yo me aburro mucho en las lecturas y uno siempre es el primer espectador, siento yo, en cine, en teatro, el primer espectador que uno tiene es uno mismo. Y cuando uno se aburre de uno mismo hay que parar. Entonces es un texto que se ve largo porque la letra es enorme, porque estoy ciego, pero es una reflexión
una reflexión sobre muy íntima y personal. No es una metodología, no es una receta, es una reflexión sobre el acto de actuar. Creo que ahora van a mostrar unos pequeños monstruos que me ha tocado encarnar por ahí. Me parece a mí que el arte tiene una función fundamental. El arte es una herramienta muy importante. Yo leí hace poco algo que tiene que ver con los sentimientos, con la emoción, y que no había nada que se pudiera aprender si no había una emoción de por medio. Yo creo que nosotros somos un vehículo súper importante para eso. Aceptaría si supiera que es feliz. ¿Qué estoy diciendo, Ophelia? Que no... Pero paisano Ophelia, entiéndeme. Pues sus... ¿Qué significa esta rosa? ¿Y qué? Dime usted qué. Sé que eres la única capaz de encontrarla. Encuentro que usted está verdaderamente hermosa. Yo sé lo que estoy hablando, pues yo soy el rey de la represión. ¿Conoce usted a Neruda? Muy bien. Alfredo Castro por el club. Así que muchas gracias. Porque lo recibo en realidad a nombre del cine chileno, no tan personal. El artista recibió el Starlight International Cinema Awards, otorgado por la Academia de Mujeres Periodistas del certamen. Lo que nos hace falta es recursos, un Estado fuerte que apoye, porque hacer una película no es fácil. No hay nada. Bueno, la adhesión a la fuerza del presente en la actuación quiere decir el instante en que un actor, una actriz se enfrenta cuando un director o directora dice acción. Ese espacio espantoso y maravilloso de vacío, de demencia, de locura, donde no hay nada previsto. A eso me refiero yo, como un actor se adhiere en su cuerpo y en su espíritu y en su emoción a un momento presente, totalmente y absolutamente presente. Esto, bueno, es el relato de una experiencia súper íntima y, como ya dije, no tiene la intención de plantear ninguna metodología para nadie. Porque, claro, los tiempos ahora... yo he hecho clase muchos años y la gente joven quiere... La pregunta es cómo se hace, cómo lo hago en 5 lecciones, dime cómo se hace. Y la verdad es que no, son 45 años intentándolo todos los días, de nuevo, siempre de nuevo. Entonces, eso quiero compartir con ustedes. En este texto abordaré el proceso orgánico e ineludible y autónomo que opera en un actor o en una actriz desde el primer deseo, el primer encuentro imaginario con un determinado personaje y cómo esta imagen, este deseo, se adhiere al cuerpo de él o la intérprete para crear un otro cuerpo, donde el relato emocional y político de este personaje, el actor, la actriz, puedan librar la batalla de la representación. Cómo permitir la emergencia de un deseo vigoroso, de una intérprete, de modificar su cuerpo, de modificar su psiquis y desde ahí metabolizar y pensar este otro cuerpo, esta otra psiquis de un personaje. En primer lugar, yo parto en la construcción de este supuesto personaje desde el deseo.
el deseo, mi deseo fabuloso e inmenso de ser otro, y en ese otro practicar lo imposible, ser mi otro idéntico a mí o un parásito de mí, un ser igual a mí, pero asombroso, monstruoso, que me permita hacer lo que no se debe hacer, decir lo que no se debe decir. Se desea como se escribe, como se piensa, y se actúa como se escribe, como se piensa, como se desea. Esta operación de pensarse en otro instiga también otra vida irreductible, donde el actor o la actriz vive olvidándose de sí en un pliegue nocturno, solemne o sagrado de su realidad. Este actor, esta actriz, en esta ansia, en este anhelo, en este deseo de representar a otro, manifiesta también su adhesión a la fuerza del presente y con la melancolía, con las fallas de su ser, puede interrogar su pasado, el pasado histórico, para alcanzar el estado que provocan los sueños en los que uno se sueña a uno mismo. Como intérprete, yo apelo a mi inconsciente y a mi cuerpo, al simulacro de una muerte simbólica de mí mismo, beneficiosa para mí mismo. Yo, como sujeto, muero, metabolizado en un personaje que recibe de mi sangre, de mi cuerpo, de mis huesos, mis huesos. Entonces puedo yo ingresar a la ficción, a ese genuino otro sujeto, íntimo, anónimo y delictivo que vive en mí, ingresar a esa barbarie que me habita, ingresar a una ficción, a otra realidad, a una locura donde no hay temor, hay presunciones, hay sospechas, hay peligros que desencadenan el terror, un miedo irracional, pero no hay temor. Apelo a lo más primitivo de mi ser, a esa memoria y olvido que están en otro tiempo y espacio psíquico, a lo más anacrónico de mí, para desatar el fantasma, las escenas deseadas, las más ominosas, las más crueles, también las más graciosas, las más irracionales, que activen en mi organismo y que no obedecen a una lógica realista, que surgen de un impulso creativo súbito, sorprendente. Para purgar al teatro y al cine de lo que le es ajeno, es necesario para mí volver a instalar los cuerpos de los actores como lugar de origen y custodia de las emociones, de las imágenes, de un dialecto y unas representaciones. Es preciso oponerse a la separación entre ficción y vida, a toda separación entre realidad y representación, instalarse en la catástrofe, en la mácula, en la mancha, en el pecado, en el accidente, no para comprenderlo, sino para gozar de lo imprevisto y lo súbito de todo accidente, en el vértigo, en un cuerpo sustituto, un nuevo lugar de residencia donde se representa. La función de un intérprete o de una intérprete es poner fin a la separación entre lenguaje, cuerpo, imágenes, rememoraciones, emociones, indagando en la ficción que no imita la realidad. El intérprete toma cierto precipitado de imágenes, de sueños, de dialectos, de memorias y las replica desde una autoría con una inteligencia encarnada. Venía en el avión desde Venecia, que me tocó estar en el festival, con el Conde de Pablo Larraín, y uno como actor siempre, en mi caso, está viviendo de escenas. Y me toca adelante mío un hombre muy anciano, muy viejito, y la chica le toma el bastón, se lo quita con un mango precioso y se lo pone arriba como sin mediar mucho, en un acto casi cotidiano, como perdón señor, pero debe ir arriba, y el hombre se queda como muy
emocionado, muy desprovisto de algo, de seguridad que le daba su bastón, me imagino. Y de pronto viene una señora detrás y le pregunta, lo besa y le dice, ¿cómo estás, papá? Y él le dice, bien, bien, y la chica se da cuenta, le dice, perdón, tuve que dejar el bastón arriba porque no puedo ir abajo. No importa, le dice, ella va bien, y la chica le dice, lo vamos a cuidar. Y la hija se va. Esa es la escena para mí, ese es el relato, eso es lo que cualquier actor o actriz interpretaría, y yo me lo quedé mirando. Y me di cuenta que él estaba profundamente emocionado del acto de su hija, de besarlo y abandonarlo, sabiendo que lo estaba cuidando. Y él se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo me emocioné, esa es la escena para mí. No sé si me explico, digamos, la otra es el relato, lo que cualquier actor haría, pero yo me quedo con ese momento íntimo, emocionante, de ese hombre profundamente desvalido, a quien su hija lo abraza, lo besa y se va, y él se queda emocionado. Yo pensé, la relación de ellos, y ahí empezó entonces a elaborar mi mente un mundo que no me voy a meter ahora, pero que ese mundo fastuoso de la creación que a mí me encanta. Este precipitado de imágenes, ¿no? que es lindo, como un actor, una actriz toma aquello que queda, lo que deja una escena, una imagen. He comprendido en mi experiencia orgánica y mental que el acto de interpretar a un otro sujeto requiere también poner fin al corte y separación entre el cuerpo del actor y el cuerpo ficcional, literario del personaje, experimentando así una disolución, un deslizamiento de un cuerpo en otro cuerpo donde habita la bestia cruda y prenatal. Esto me lleva a creer en la existencia de un tercer cuerpo, un cuerpo que sirve de mediador entre el actor o la actriz y el personaje, entre realidad y ficción, donde habita esa vida secreta, silenciosa y oculta del intérprete, lo inenarrable, lo inconfesable. El tropismo de un actor, es decir, su inclinación más mortal, es satisfacer su necesidad, su falta y su deseo en esa íntima existencia recóndita de un otro a través de otro, de un personaje. A su vez, ese sujeto de ficción, ese personaje, busca, anhela un cuerpo que lo acoja y represente, sobre todo en aquel secreto que su creador, el autor, no fue capaz de plasmar en su escritura. Y hay algo interesante que uno dice, sí, claro, hay gente que cree, como Ariane Mushkin y muchos brillantes creadores, directores y teóricos del arte, que los personajes en realidad son entes ficcionales que viven en un inframundo, en un espacio, y que el actor o la actriz los convoca. Y resulta, y así es para algunos actores y actrices, convocar a este espíritu, este fantasma que vive en algún inframundo, como dije. Pero también interesante la pregunta de, claro, a mí yo puedo pedirle a Hamlet que me deje invocarlo y pedirlo que me deje representarlo. Pero también puedo pensar si acaso Hamlet me va a permitir a mí, él, representarlo yo. Esa es mi pregunta. Qué interesante, una paradoja súper linda a pensar. ¿Ah? A su vez, esto ya lo leí. En ese tercer cuerpo, ese cuerpo tercero entre dos, yo, Hamlet, que creamos un otro, ¿no es cierto? En ese organismo que todavía no es, ese organismo que guarda residencia, el relato más hiriente para el actor y la confesión más lacerante de un personaje. Ese cuerpo tercero operará como un mediador y como resistencia a la locura, a la enajenación del actor. Yo, siendo muy joven,
empecé a trabajar a los 21 años con unos roles. Mi primera obra fue Ecus, no sé si la ubican, una obra inglesa. Hay una película maravillosa con Richard Burton que es testimonial, es el caso real de un muchacho que cuida caballos en un criadero y que conoce a una chica que trabaja con él y se enamoran, y cuando van a hacer el amor, uno de los caballos pega unas patadas a la madera donde estaban ellos, y el chico no puede realizar el acto sexual, y en el furor, en el horror, toma un punzón y deja ciego a 6 caballos. Es un hecho real, sucedió en Inglaterra, y el autor crea esta obra. Y la obra trata si el psicoanálisis debería tomar a ese chico y ponerlo y volverlo a la realidad y hacer de él un ciudadano respetable que trabaja, matar en él la pasión, o permitir que ese muchacho tenga un espíritu salvaje, porque él cuenta que él en las noches cabalgaba estos caballos y él tenía orgasmos cuando él cabalgaba estos caballos. Entonces es un ser, esta bestia que yo digo que vive en cada actor, esta bestia prenatal que suena como poesía, pero en realidad se refiere a este ser incólume que cada ser humano tiene dentro de sí, ¿no? Yo en ese tiempo, fue mi primera obra, tenía 21 años, yo en un momento no supe separar realidad de ficción. Y enloquecí, me creí que me iban a matar, lloraba todo el día, en fin, me confundí con el personaje y tuve que ir a un psiquiatra. Perdón la anécdota tan particular, pero es interesante porque hace comprender un poco lo que estoy hablando del tercer cuerpo, y me costó muchos años. Después ahí salía una escena de Eva Perón con los labios pintados, un vestido, que fue un montaje que hicimos en Francia, de Eva Perón, de Copí, un autor que bueno, murió hace muchos años, pero muy brillante, muy radical él. Y también en esa obra yo me confundí completamente de quién era yo. Entonces, con el tiempo empecé a tener la necesidad de escribir mucho y de saber que yo era capaz de crear otro cuerpo. Porque yo pensaba, ¿dónde estoy? Cuando yo actúo, ¿dónde estoy? Y yo decía, bueno, cuando yo ensayo, cuando yo hago una escena, siempre soy capaz de mirarme a mí mismo en otro. Y ahí entendí que había la necesidad de crear otro cuerpo. No es ficción lo que estoy hablando, es real. Yo me podía mirar haciendo a Eva Perón o a este chico que cegaba los caballos y decían, no soy yo y soy yo. ¿Ah? Y como decía el señor embajador, me correspondió históricamente ahora materializar, metabolizar a Miguel Krasnov, que fue el monstruo más grande que ha existido en Chile, creo que en el mundo, un torturador que está condenado a 900 años de cadenas perpetuas por torturar a mujeres de una manera que mejor ni lo cuento. Y me tocó interpretarlo a él en El Conde, un personaje que es la servidumbre, el vasallo de Pinochet, que es un vampiro también. Y al mismo tiempo me toca, el mismo día que se presente la serie sobre Salvador Allende. Entonces, estas dos versiones que me tocó como actor interpretar, yo necesité obviamente estar fuera de mí para poder hacerlo, porque Allende me emocionaba profundamente, tanto que tenía que parar muchas escenas, pedir un instante, salir del set, llorar y volver, porque Salvador Allende era un hombre de una integridad, un soporte íntimo tan noble, tan potente, yo no sé cómo lo lograba, que sus discursos y no había en él ningún rastro de esa emocionalidad tan quebrada, tan rota, ¿no? Pero eso es el cuerpo tercero que yo hablo, que es necesario para poder también abandonarse al placer que significa para un actor, para una actriz actuar. Porque no es un sufrimiento, es un placer
que no tiene nombre. O sea, no creo que no hay nada comparable a lo que un actor o una actriz puede sentir interpretando un personaje. Pensar nuestro cuerpo en otro cuerpo para representar relatos y mitos nos permite encarnar todas las formas, todas las sexualidades, todas las ideologías posibles o deseadas. Mi representación es esta. Persona, actor, actriz y personaje se miran, deseando devorarse en ese tercer cuerpo. Ahí, a la vista de todos, se escrutan, se pierden en una imagen que entraña todo el enigma de la ambigüedad, del arrebato y la demencia. Se devoran enteros, todos enteros. El uno para el otro son fantasma, son creación imaginaria, psíquica, donde supuestamente el deseo se cumple. Es el erotismo del cuerpo y del espíritu que se despliega ante los ojos del espectador, ante la cámara. El acto de representar consistiría, para mí, en propiciar en el intérprete un trance sedicioso, un estado de ánimo insurrecto que permita quebrantar mediante la ilusión de un personaje. Y decía antes, donde yo puedo decir, hacer, vivir todo lo que yo no soy capaz de hacer y vivir en la vida porque no corresponde. Es el paso al acto. Ese es el placer mío como actor. El poder racional y moral de quebrantar las instituciones, las religiones, las pertenencias sociales, políticas, sexuales que oprimen a los sujetos. Ese estado remite a los actores y a las actrices a lo más arcaico de su existencia, a lo más recóndito de su organismo. En esta transfiguración ya no es posible distinguir sujeto de actor, actriz, de personaje, ni saber ya quién es quién. Actuar es creación y deseo insaciable e infinito de un otro. Es un viaje hacia un saber primitivo, es dar vida a otro, es un estado de goce que nos incita a la alteridad, a evacuar eternamente a un otro. Actualmente resulta difícil establecer las fronteras en el cine y en el teatro entre ficción y documental. Difícil determinar dónde empieza la ficción, dónde se fatiga la realidad. Por esta razón, yo siempre he abordado los personajes que me ha tocado interpretar desde el testimonio, como una confesión mía, susurrada de una escena que realmente aconteciera en mí, o yo como testigo de una escena en la cual yo no pedí ni quise presenciar o vivir. Yo no quise ser Krasnov, o sea, el último deseo que podía tener en la vida. Sin embargo, se me pone frente a una escena que yo no quise estar. Y es mi trabajo significar eso con la mayor valentía y certeza y verdad y credibilidad y emoción de Miguel Krasnov, que me toca defenderlo, a ese monstruo. Por esta razón, bueno, el testimonio, el susurro, la confesión. Testimoniar desde la frontera peligrosa. Testimoniar es lindo, es una palabra en el griego que es interesante porque el testimonio se llama a este bastón, cuando se corre la carrera, el tipo o la mujer que corre entrega el testimonio al que lo toma. Y el que lo toma sigue corriendo y entrega el testimonio a otro. Y eso me pareció a mí tan interesante en la actuación, de que yo recibo un texto escrito por alguien en un imaginario X, en un departamento X, en un país X, se me entrega a mí ese texto, yo lo tomo, yo lo interpreto y yo lo transfiguro en escena, ese es mi papel también.
testimoniar desde la frontera peligrosa y confusa de la locura, del doble, de ese cuerpo que me habita entre la ficción y la realidad, metabolizando, es decir, pasándolo a la sangre. Yo creo que yo no memorizo los roles, mi interés es metabolizar, es decir, pasarlo directamente a la sangre. Esas palabras son mías, no son de otro. Para representar lo irrepresentable de la vida. Este es un texto de Jacques Derrida, el lingüista y filósofo francés, sobre Antonin Artaud, que dice que lo que Antonin Artaud quiere en el teatro y que nunca se realizó porque no hay organismo capaz de resistir este fenómeno, es representar lo irrepresentable de la vida. Es decir, esa imagen de ese anciano que se emociona por el beso de su hija, no la narrativa anterior a esa escena, sino esa escena inenarrable, irrepresentable. Pensar es sufrir, dice Artaud. Y a mí me gusta agregar que actuar es esencialmente pensar y que todo pensamiento es un recuerdo, un pasado que recorre este pensamiento y se instala en un órgano. Actuar entonces sería un susurro mutuo entre estos cuerpos, el del personaje y el mío, el de la ficción y el del actor, un relato vital de memorias, la memoria del personaje y la memoria del actor. A un actor se le mira, se le observa pensar, no actuar. Yo ahí soy inclaudicable. Yo voy al teatro, voy al cine y me fascinan los actores y actrices que yo me pierdo en ellos porque los veo pensar. No interpretar un rol que yo no sepa lo que viene, pero intuyo porque los veo pensar o las veo pensar, no actuar. El actor o la actriz se recuerda a sí mismo en el cuerpo de un personaje y el personaje también se recuerda a sí mismo en el cuerpo de ese actor, recuerdan sus cuerpos. Se miran con una mirada no distante ni crítica, sino una mirada extrañada. Se duelen de sí mismos, se ríen de sí mismos, se avergüenzan de sí mismos, se vengan, se rebelan, se desahogan, se alivian y rememoran sus vidas buenas, sus vidas malas. Las ven suceder fuera de ellos, en ese cuerpo tercero, en un espectáculo lujurioso, gozoso, en el imperio de la memoria. Y el intérprete se pone a pensar, no a actuar, se dispone a desear, no a actuar. Se desliza en ese otro cuerpo de ficción, en el personaje, y se entrega, se da en espectáculo, en esa representación de sí mismo. Este es el trabajo de un cuerpo que representa, que actúa, que muta. Materializar la muerte y la vida, los humores, las sonrisas, con un gusto abyecto por lo sobrenatural, dejando que lo monstruoso irrumpa súbitamente junto con el terror, con la fascinación, con el goce. He tenido la fortuna de representar durante mi vida actoral mayormente a personajes de alta complejidad existencial, ética y política. Ya a mis 21 años en mi primer rol profesional, traspasé la frontera de la locura del doble. Yo no memorizaba mis roles y no los sabía entonces. Mis personajes no los imitaba, no los buscaba en la realidad. Yo los metabolizaba, los pasaba a mi sangre. Yo era ellos. Ellos se pensaban en mí con todo el dolor psíquico que eso implicaba. No fue la inexperiencia ni la juventud la que me impulsaba a comprender los personajes desde el desvarío de mi organismo y de mi psiquismo. Fue la opacidad de mi atávica locura, el heroísmo de vivir sin existir para los demás, vivir en mis juegos infantiles la bella muerte, la vida breve,
encontrar en la ficción, en la interpretación de otros, una manera de soportar la vida, de vencer a la muerte con la muerte misma, dándole en la ficción el sentido que la vida no tenía para mí, excluyendo del teatro toda forma de imitación de un sujeto psicológico real para acceder en la interpretación de estos personajes a un yo político, social, que desbordara lo particular y se instalara en un instante presente nunca antes visto. Y me voy a referir al último monólogo de Blanche Dubois en el tranvía llamado Deseo, que es una obra que me fascina y que fascina a todo el mundo, porque Blanche dice: yo no quiero realidad, yo solo quiero ficción. Yo no soporto la vida, yo solo acepto la ficción. Y esa ha sido mi historia también, ¿no? Por eso mi placer en el teatro y en la representación. Ya no hay un héroe que sufre un destino inexorable en el cual el espectador podía depositar su horror y su compasión, como en la antigua tragedia, sino sujetos, personajes que profesan más el silencio, el secreto, lo inconfesable, en un dialecto preverbal, quebrantando la realidad, imponiendo una ética ligada a las pulsiones. Se crea en estos personajes y en mí, en tanto intérprete, confundidos en este tercer cuerpo, una experiencia orgánica que subvierte el sentido de toda categoría moral, ingresando en una estructura de pensamiento compleja, exponiendo, dando un espectáculo sobre un escenario o frente a una cámara a un sujeto, a un actor o a una actriz y a un personaje como un jeroglífico que hay que desentrañar en su propio cuerpo. Personajes diversos a mí, que me corresponde acoger, defender, confirmar en mi representación de ellos sus inclemencias, sus crímenes, su corrupción, sin juicios de mi parte, entendiendo que ellos mismos fueron despojados de todo sustento mítico, de toda estructura política y pertenencia ideológica, habiéndoseles condenado a una miseria material y psíquica. Cuerpos honrados por la naturaleza, unidades orgánicas de lenguaje y carne, habitados por la violencia de los sentidos, organismos de inteligencia encarnada, imponiendo su legítima violencia. Ellos buscan la transgresión que encuentran en las periferias, donde ronda el tabú, donde se rompen las imposiciones morales o religiosas de una civilización que los ha expulsado. Ellos cobran su venganza con una violencia sorda, sola y despiadada, con una sexualidad literalmente desaforada, fuera de lo común. En tantos sujetos inútiles, omitidos política y socialmente, lo único que pareciera restarles es la facultad de replantearse orgánicamente, de tender un lazo a los órganos. Para interpretarlos es preciso abandonar la actuación, tal como la entendemos, y volver a convocar la magia de los ritos, moler los sonidos y ser precisos, hábiles, vertiginosos, como la circulación de la sangre por las arterias. Esto no debe, sin embargo, hacernos creer que estos sujetos no estén constituidos también de este otro aspecto noble y fundamental, contradictorio en apariencia a su complejidad, que los torna tremendamente seductores, amables, peligrosos y teatrales. Me refiero a su astucia, a su ternura entrañable. Sí, sin duda también en estos criminales hay ternura, hay humor, hay risa y satisfacción en esta monstruosidad y rareza que ellos encarnan. Estos sujetos, actores y personajes, ya metabolizados el uno en el otro, ya constituidos como un tercer cuerpo frente a una cámara o a un ojo, pulsando anhelantes, infatigables, deseantes, húmedos, no pueden resistirse a la compulsión por narrarse, por representarse y gozar impunemente de esta exposición.
en esta vergüenza orgánica, en esa desfachatez criminal, la cámara o la mirada irrumpen como un ojo divino, cruel e impertinente. La cámara o el ojo irrumpen como una mirada que toca, que manosea, que hurguetea, que ultraja. La cámara o el ojo entra en ellos con violencia, abuso y dominación, desatando una teatralidad grandiosa que confunde y pierde al actor o la actriz en su personaje, que confunde y pierde al personaje en el actor, permitiéndole a ambos toda la euforia y la alegría de darse en espectáculo. Esa mirada de la cámara, ese ojo del espectador, exalta mi temor como intérprete, temor a lo que los otros pudieran saber de mí, de él, de ese personaje, en esta confesión, y que ni yo ni ese personaje quisiéramos que se supiera, que se conociera nuestro secreto. Yo diría que la experiencia de la actuación es la de la desnudez expuesta, de eso que no está hecho necesariamente para ser sabido. Y es la cámara, ese ojo extraño y familiar, inquietante, que quiere saberlo todo, que a mí me causa tanta pena, porque viene a tomar posesión del cuerpo mío, a fragmentar y embriagar mi psiquis. La amenaza de la locura se hace entonces presente. Esa cámara, esa mirada, de alguna manera, interrumpe un goce, el de estar en el acto de soñar para continuar durmiendo y gozando de mí mismo. Así podría definir yo lo que es actuar, soñar, gozar, pero con uno mismo, con lo que le ocurre a uno mismo, pero en un supuesto otro, para seguir durmiendo con uno mismo. A lo único que como actor he podido apelar en el instante de la orden de acción de un director o a la luz que abre el escenario o al ojo del espectador, es a mi organismo, a mi deseo delatorio, a mi confesión descarnada, a mi miedo. Asumo las indicaciones de directores o directoras de este como un pensamiento que me he susurrado al oído. No actuar, sino a hacer nada, solo pensar, pensar un pensamiento de un director, pensar con toda mi furia, como una venganza, con una violencia sorda, sola y despiadada. La única manera posible de sumarme a esta naturaleza narrativa, a este tiempo de representación, es en la paradoja del no actuar, aunque parezca una incongruencia o una contradicción del oficio de un actor, sino sumergirme en una cadena de pensamientos que caen en otros pensamientos. El pensamiento como único acto orgánico, con el único órgano deseante, real y vengativo. Interpretar un personaje es la oportunidad de morir y de renacer, de descuajar por la sangre y hasta la sangre de Dios, la contingencia animal, la bestialidad humana, decía Artaud. Como un vidente, como un sujeto enfermo de imágenes, tan lúcido que puede permitirse incluso ser privado de juicio, de razón en la representación, puede también gozar en una exaltación bella y peligrosa, insurrecta y ceremonial, en la cual abandonar, morirse por un instante de la burocracia de la vida común y volver porque ya está, porque vuelve siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que no es un texto fácil, pero es mi forma de pensar. Y no tengo otra posibilidad que, al igual que los personajes que me ha tocado representar, mi única posibilidad de comunicarme es con mi pensamiento. Y quedo abierto a las preguntas que quieran hacer o alguna cosa que quieran que yo pueda explicar con mayor facilidad. Cuando un día interpretas a un Krasnov,
¿Cómo llegas a tu casa en la noche? Estupendo. Feliz, ¿sabes por qué? Porque más allá de mí, me es mucho más importante el contexto político que esa película está mostrando, que el narcisismo que pueda tener un actor, que es muy mediocre, un actor narcisista es muy mediocre, igual que cualquier ser humano muy narcisista. Entonces me siento feliz de haber logrado, por ejemplo, un texto de Krasnov, era súper interesante. Yo me leí una biografía que se hizo de él, en que decía algo monumental, que yo le dije a Pablo Larraín, este texto tiene que estar en la película. Él decía, yo fui educado en la doctrina del Estado de Chile. A mí el Estado de Chile me pagó profesores que me enviaron a la Escuela de las Américas a aprender a torturar, a matar, a sacar confesiones. Por lo tanto, quien debe ser enjuiciado es el Estado de Chile, no yo. Yo simplemente cumplí lo que a mí me enseñó el Estado de Chile. Yo lo encontré brillante. Y fue lo que su abogado alegaba en los 900 juicios que tuvo que asistir. Y me parecía a mí que ese mensaje político era mucho más importante que que sentía yo, cómo era yo. Y me tocó decirlo desde el súbito que me sucedió a mí en escena con Jaime Badel, desde un lugar muy emocional. Decirle a Pinochet, yo no tengo que ser juzgado. Y yo creo que Krasnov también debe tener emociones. Y debe llorar, y debe soñar, y debe tener deseo sexual, apetencias, hambres. Y por lo tanto, mi deber como actor también es representarlo en eso y defenderlo. Ahora, obviamente, no era fácil, porque está en el opuesto absoluto de mi sensibilidad. Pero me pareció inteligente salir de mi narcisismo, no caer nunca en ese narcisismo. Igual que Tony Manero, que mata a gente por tener un piso donde bailar, que es un sujeto al que yo me refería, despojado de toda política, de todo lenguaje, es un pequeño animal, no político, no ético, que dice quiero bailar, quiero un piso de vidrio, y esta anciana tiene vidrio, la mato y le robo el piso y se acabó. No hay ninguna pregunta al respecto. Gracias. Sí, Alfredo, quería preguntarte, ¿vos qué encontrás más difícil de hacer de los roles? ¿Los que tienen mucho texto o los que, por el contrario, son mucho de mirar a la cámara y con poco diálogo? Construir el personaje con los ojos. ¿Cuáles encontrás más difíciles de esos roles? Los con menos diálogo me gustan más. Y por eso me gusta tanto Larraín. Porque uno con Pablo, he hecho 6 películas con él, y con Pablo uno llega al set y con su escena y dice, esto no va, 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 esto no va. Yo lo encuentro genial. Porque implica que lo que queda es puro pensamiento, que es lo que me refiero. No queda otra que estar con el actor, con la actriz, con las actores y pensar. Y decirlo todo simplemente con una mirada, un suspiro, con un llanto, con un grito, con lo que sea. Pero los textos altamente narrativos que cuentan y cuentan y cuentan me cansan, me agotan mucho. Sobre todo cuando son autorreferentes, cuando en vez de ser un texto que yo pueda metabolizar, voy a insistir con eso siempre porque encuentro que es un lindo concepto para un actor. Hay directores que a uno lo toman y en vez de dirigirte te cuentan la escena. O te dicen, tú aquí estás muy enojado porque vienes de no sé dónde. Yo ya no soy imbécil. Yo me leí el guión, sé de dónde vengo, sé para dónde voy, sé cuál es mi emoción. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Entonces, hay directores, directoras muy maravillosos que simplemente es acción. Acción. Y uno verá lo que sucede en ese terror que yo describía, y que siempre siento yo, en lo que tú me preguntabas, de que mi ancla es quien está al frente mío. Yo solo no me salvo.
Yo me salvo con quien está frente mío, con el actor, con la actriz o las que están frente mío. Entonces, por eso descarto el estado de narcisismo de que yo estoy frente a cámara y yo valgo y yo. Yo no soy nada si no estoy con alguien al frente. Y a veces es solamente la cámara. Y yo tengo que anclarme en la cámara. A veces en el teatro el espectador. 3 personas, 2000 personas. Y en una obra que hacíamos que era casi un monólogo, me acuerdo que se abría, era con telón, antiguo, así, con telón increíble que se abría, y yo tenía que, me sobaba la pantorrilla, las manos, para sentir que yo estaba ahí, para saber que yo estaba ahí, y que yo iba a ingresar al pensamiento de otro, que era un personaje, una obra hermosa, que se llama Los Arrepentidos, que creo que se hizo acá en España, obviamente tiene que haberse hecho, que es una historia de dos hombres suecos que cambian de sexo, hacen transición de género a mujer, a femenino, y después quieren volver a ser hombres. Y es increíble porque el gobierno sueco pagaba una sola transición, no pagaba 2. Entonces ellos entran en juicio con el Estado porque ellos necesitan volver a ser hombres. Es una obra magnífica. Y éramos 2 actores, y yo cuando hablaba uno, hablaba otro en 80 páginas. Y yo necesitaba tocarme para saber que yo estaba ahí. Porque sabía que estaba ingresando a otro cuerpo, deslizándome a otro cuerpo. Alfredo, acá. Perdón. A esta altura de tu carrera, que pasas de un personaje a otro, con unos personajes tan potentes, a diferencia de ese Alfredo que empezaba, que tenía estos temas de que se le volvía loco con los personajes, y para estar a esta altura de tu carrera con esta actividad, ¿qué has aprendido de cómo cuidar a Alfredo, al cuerpo de Alfredo, a la emoción de Alfredo, a la psicología de Alfredo, a la espiritualidad de Alfredo? ¿Qué haces? Si hay algo que nos puedes compartir, que nos pueda servir a otros en este camino, o qué no haces. ¿Cómo cuidas ese, no sé si primer cuerpo, ¿no? Con tu emocionalidad, tu espiritualidad, tu emoción? Yo creo que a mí lo que me sucedió realmente es como que yo tuve que aprender y aprendí a perder el miedo. Porque a mí me daba mucho miedo actuar. Terror, y sufría, me daba miedo. El público, la cámara, todo me daba miedo. Y entonces, pasar esa barrera, decir, y lo dije acá, claro que se desata el terror, ¿no? Todos los que somos actores sabemos que la voz de acción o el público desata en uno palpitaciones, transpiraciones, sudor, terror, pero cuando uno logra vencer eso y decir esto es puro goce, yo no tengo más que gozar, disfrutar. ¿Ah? Y también, voy a ser un poco vulgar en lo que voy a decir, psiquiatra. Psiquiatra no para mejorarse de algo. Yo voy al psiquiatra habitualmente, no siempre, para conversar, para entender mejor las cosas, para leer mejor, para poder escribir esto. Porque si me piden que diga que para mí es actuar, me parece tremendamente aburrido de pensar las causas y efectos, las consecuencias, el sí mágico, el yo mágico, el no mágico, el si yo fuera, si no fuera, si estuviera. Son muy largos caminos para un tipo viejo como yo. Yo de verdad que aprendí a perder el miedo y acción y yo estoy ahí. Y me equivoco, retrocedemos, pero ese paso al súbito a mí me es tremendamente gozoso. O sea, es muy increíble. Y me voy nutriendo de la vida misma. La vida misma, como esa escena que conté de este caballero en el avión, para mí es súper importante pensar la vida en escena. Y me refiero, perdón las confidencias, a que desde muy pequeño, y me lo hizo un psiquiatra, me lo hizo ver,
yo efectivamente miraba la vida desde un lugar otro. Y me hizo una pregunta bien hermosa. Me dijo, ¿tú has pensado lo loco que tú eras cuando chico? Yo me fui pésimo a mi casa, pero fue una estupenda pregunta porque todos fuimos muy locos cuando chicos. La niñez, la infancia, no la niñez, es un momento muy loco en la vida de uno. Uno hace cosas muy dementes. Desde lo que dicen todos los profesores de teatro, que cuando juegas con esto y dice que es un camión, ya, eso cualquier profesor de teatro va a recurrir a esa metáfora que me harta ya, como que... ¿ah? Jugar, actuar es jugar, sí, ok, ya, demos un paso un poco más allá, pero efectivamente es muy loco si lo piensan de verdad, pensar que esto puede ser un camión, y cuando tú te das cuenta que jugabas, cuando tu madre o alguien llegaba y te interrumpía y te provocaba un horror, que se sacaran de ese mundo, piensa en ese momento, eso para mí es actuar. Pero pensémoslo de verdad. ¿Ah? Y cosas que pasan tuve la fortuna, la suerte maravillosa, y le agradezco, de trabajar con Lu Mayoli, con Luis Tosar en una película hace muy poco, grandes, queridos amigos, y llegué a la película sin saber qué íbamos a hacer porque no me llegaba guión, no me llegaba nada. Yo no sabía qué íbamos a hacer. Sabía que era maravilloso actor, Rafa Corteo, maravilloso, director maravilloso, y llegué allá aterrado a República Dominicana, y me pasó que en Chile me llegó un guión norteamericano, de Los Ángeles. Yo dije, wow, Hollywood, dije yo, esto va a ser el salto de mi vida. Entonces, leí el guión y era súper interesante, muy interesante, pero me extrañó pensar cómo el director quería hacerlo, qué estética, cómo era qué quería hacer con la película. Y pedí un Zoom con él, y me aparece un señor muy grande, de Guayavera, como en Los Ángeles o Miami, no sé dónde está, muy sudoroso. Y dije, qué raro, como que no. Yo cuando hago Zoom me preparo, me visto, me lavo la cara, no sé, me chocotan los ojos, pienso que es importante estar ahí bien. Y este señor como que lo encontré descuidado, entonces ya me provocó, y a la segunda pregunta que le hago, él encuentra que mi inglés es muy bueno, es pésimo, le doy las gracias, y le hago una pregunta, qué sé yo, y de pronto miro la pantalla y él me pone la oreja. En primer plano en la pantalla, yo, ¿qué es esto? Digo yo, qué asco, ¿qué está haciendo este caballero? Y me dice, perdón, le dije, ¿no me escuchas en inglés? No, me dijo, tengo audífonos, pero no te estoy escuchando muy bien. Le empecé a hablar más fuerte, y a la cuarta pregunta vuelve a ponerme la oreja, pero ya más cerca. Yo dije, esto es profundamente ominoso. Esas cosas me pasan a mí en la vida, y puedo contar 1.000.000, y llegué a trabajar con los chicos allá, y le digo a Rafa, le digo, tengo una anécdota, tal vez, porque eran 2 llamadas por teléfono que yo tenía que hacer. Le digo, tal vez nos sirve. Y le cuento a Lu, le digo a Lu, ¿servirá esto? Le digo, no le digo, dime tú, y me dijo, cuéntale, está genial. Y le dije a Rafa, y me dijo, es genial, lo hacemos. Y lo hicimos. Entonces lo gozamos mucho porque era muy loco, y Luis Tosar tenía que dialogar conmigo con una oreja, y era asqueroso, era francamente asqueroso. Yo espero que quede en la película, porque que no se arrepienta, pero digo que hay escenas que me permiten a mí también, sé que el texto es duro, pero también hay humor, también en Tony Manero era increíble, lo pasábamos increíble, matando gente, bailando y cantando, y hay un lado del actor también que es muy gozoso, no es sufrimiento, pero si me piden en Casa de América hablar de mi trabajo, yo tengo que hablar desde un punto de vista también un poco más potente, no puedo hablar tontera, no me parece que sea el lugar para hablar tontera. Hola. Perdón, hola. Gracias por la lectura. Ahora mientras escuchaba, una de las cosas que más me generaba como interrogantes en torno a esta suerte de difuminación del cuerpo del actor en este tercer cuerpo
tiene que ver también un poco con la pregunta que hizo el compañero anterior, pero con el cuidado de los otros cuerpos, ¿no? Sí. Y el valor que tiene el entrenamiento del cuerpo del actor para poder soportar esa suerte de enajenación desde un lugar donde el cuidado no solamente de los otros cuerpos, sino del espacio, de los elementos y de todo se respete, ¿no? Entonces, bueno, era algo que yo digo, bueno, de pronto un actor o una actriz cuyo cuerpo no tenga demasiado camino andado en esto de estarse entrenando, de pronto escucha que este valor del cuerpo enajenado, del cuerpo difuminado y tal, y puede llegar a ser incluso hasta un peligro, ¿no? Lo pienso. Sí, claro. Por eso digo que lo he logrado después de 45 años. Y claro, es un camino a recorrer y siempre tiene su costo. ¿Me comprendes? Nunca uno sale libre y feliz de lo que está haciendo, siempre tiene un costo. Pero claro, yo sé que la pregunta va destinada a, sí, claro, comer bien, hacer ejercicio, estar consciente de tu cuerpo, es súper importante. ¿Y el cuidado del cuerpo de los compañeros? Digo, no, absolutamente, absolutamente, absolutamente. No. Sí. Sí. Y estamos en un momento muy especial también con el Me Too y todo el tema de que ha ingresado a nuestra profesión, en que antes escenas desnudo uno las hacía. O sea, se ponía de acuerdo con la compañera, con el director, hasta qué punto íbamos a ir en los desnudos y en tocarse. Pero ahora hay un oficio, hay alguien que está dedicado a escenas de ¿cómo se llaman? De intimidad, hay alguien que hace de mediador. Pero yo soy de la época en que uno se desnudaba y se metía a la cama. O golpes reales. ¿Ah? O golpes reales. Claro. Esas que uno ha llegado a ver en otros momentos. Claro. También había un desafío interesante en eso, ¿eh? No lo niego. Y también ahora estoy totalmente de acuerdo en que es un espacio que hay que cuidar mucho. Es muy delicado y lo siento por mis compañeras mujeres, porque era un momento en que la televisión y el cine explotaba mucho a mis compañeras actrices. O sea, mucho las hacía desnudarse, en fin, muy riesgoso. Y no a los hombres. No se nos pedía lo mismo. Y en El Príncipe, una película que hice hace no muchos años, que ganó San Sebastián, en que había desnudos frontales de muchos hombres y sexo muy fuerte de hombres, la crítica en Chile fue devastadora por el machismo que existe en Chile con la crítica y afuera también, de que cómo era posible. Y tú dices, perdón, o sea, llevamos un siglo mostrando mujeres desnudas, completamente desnudas, enfrentadas a las peores escenas, y hombres no, y ahora vienen con que qué terrible esto. Es muy injusto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que está pasando. Sí. Hola, Alfredo. Te quería preguntar sobre, ya que tú hablas de todo este metabolismo que haces con los distintos personajes que has representado a lo largo de tu carrera, ¿cuánto de ello se queda contigo a día de hoy en tu personalidad? O sea, ¿cómo sabes diferenciar quién eres tú sin todas estas personas? ¿Serías alguien distinto sin haber pasado por ellos? Y si hay algunos que a día de hoy aún no te puedes despojar y son parte de ti. Yo debo insistir que lo he pasado tan bien haciendo esto. Te lo juro que lo paso increíble. Entonces, yo creo que un poco al revés, Paz. Yo creo que yo he creado esos cuerpos, acompañado a un director, directoras, compañeros, colegas, en fin, escritores, escritoras, camarógrafos, directores, todo, tú sabes, porque tú haces cine, que el cine lo hacen 5, 10, 20, 100 personas, todas. No lo hace un actor solo, una actriz sola, no. Entonces yo creo que yo he puesto mi cuerpo en esas personas que vimos ahí, más que nada. Que he guardado yo de ello el placer de hacerlo. Yo creo que lo he pasado muy bien
Pero esas son invenciones, son creaciones. En ninguna parte dice cómo es ese personaje. Tony Manero, Pablo Larraín tenía una foto de un asesino en serie, de un fotógrafo. En Postmortem no había nada. En esas series de televisión era un hombre del sur de Chile, un campesino, que hubo que inventar su lenguaje, hubo que inventar su vestimenta. Y en el placer infinito de inventar, de gozar. Pero sí, creo que yo miro actores y actrices y yo creo que hay actores y actrices que uno los mira y dice, me encanta porque no está actuando. No está actuando, está ahí, está viviendo. Y siempre pongo el ejemplo, es bien banal, pero la Meryl Streep, que a mí me encanta, y la Julianne Moore, por ejemplo, o la Isabelle Huppert. Yo a la Isabelle Huppert la amo, la adoro infinitamente, a la Julianne Moore también, y me gusta y respeto profundamente a Meryl Streep, pero no me gusta. Porque yo sé lo que ella va a hacer, sé todo lo que va a hacer. Sé cuándo va a llorar, sé cuándo va a tomar la taza, sé cuándo se va a sentar, sé cuándo se está riendo de sí misma, sé cuándo va a desentonar, lo sé todo. Y eso a mí no me gusta. La encuentro magnífica, pero yo miro a la Julianne Moore y le veo los ojos completamente velados. Y veo su llanto y digo, pero ella está en otro lugar. O veo a Isabelle Huppert en escenas de sexo tremendas que tiene la pianista, la profesora de piano, y tú dices, wow, ¿dónde estaba esa mujer? Eso me gusta a mí. Ese es mi placer, ese es mi texto. ¿Me entiendes? Paramos cuando ustedes digan. Yo... Hola, gracias por tu lectura, por estar aquí. Yo no soy actor, siempre a lo mejor quise serlo en algún momento. Y es un lugar común esto que voy a decir, pero todos hacemos un papel. Yo hago un papel cuando voy a mi trabajo, yo hago un papel cuando enfrento a mis hijos, cuando estoy con mi mujer. Javier hace papel de embajador. ¿Qué nos podría decir a los que estamos de este lado? Que no actúen. No, porque se es embajador. Se es embajador, se es una persona ambientalista que está dedicada a las aguas, que me parece maravilloso. Se es actriz, se es actor, se es directora de cine, se es médico, se es. Yo no creo en eso que uno haga papeles en la vida, encuentro que no. Son formas de defenderse nomás. Uno es padre, es. Y uno está arriba y es Tony Manero, y es Postmortem, y es Chilote, y es Allende, y es Krasnov. Por eso digo que metabolizar, digamos, el largo camino de nuestro maestro Stanislavski era, si yo fuera tal persona, si yo hiciera tal cosa, si yo... Esa es nuestra metodología, a la que todos nos aferramos, y yo digo que ese camino es muy largo y Antonina Artaud lo entendió así. Ese camino es muy largo. Y Artaud lo que dijo es yo soy, aquí, ahora yo soy. No hay intermediario, yo soy. Tú me dices así y yo soy. Entonces yo prefiero eso. Ahora, para hacer eso hay que estar muy bien armado. Muy bien armado, muy bien armado. Y también insisto en perder el miedo a la locura, al desvarío, a ese secreto que uno tiene de uno mismo. Todos tenemos un lugar que nunca hemos querido que nadie sepa, ni la pareja nuestra, ni nuestros hijos. Todos tenemos ese cuarto, el cuarto de Virginia Woolf, ¿no? El cuarto propio. Todos tenemos un secreto, un gran secreto o muchos grandes secretos que no queremos que nadie se entere. Que nadie se entere. Todos tenemos escenas que no queremos que nadie sepa ni vea. Todos tenemos escenas en las que nunca pensamos que íbamos a estar. Y de repente nos encontramos frente a ellas. Entonces, eso me parece a mí hermoso, verlo en la vida, que de pronto vas en la calle y te sucede una escena frente a tus ojos y tú dijiste, yo nunca quise estar acá.
Nunca quise estar acá. Y a mis alumnos siempre les digo que esto es el súbito o lo ominoso, ¿no? Que Freud ya lo trabajó con los cuentos infantiles de los hermanos Grimm, que es lindo ese texto, léanlo. Lo ominoso es un texto de Freud que es precioso, porque trata un poco de cómo en los cuentos infantiles de pronto aparece lo ominoso, que es lo más abyecto, que es la inquietante extrañeza, que también se llama así, que me parece a mí más lindo nombre, ¿no? Cuando uno le cuenta cuentos a sus hijos, o a uno le contaban cuentos cuando chico, yo me acuerdo perfecto el terror y la pasión y el corazón cuando mi mamá decía, y entonces, yo decía, ahí quedó la cagá. O sea, aquí empezó el horror, y cuando yo a mi hija le decía, y llegó la noche. Y le hacía así, llegó la noche. ¡Ay, no, no, no! Y yo decía, eso en el teatro es maravilloso. Cuando viene eso que tú dices, no. Y en la vida de uno también. En la vida de uno cuando uno dice, y pasó esto. Eso es hermoso. Yo creo que a todos nos ha pasado, digamos, como experiencia, que tenemos un lugar salvaje, recóndito, que es solamente nuestro, privado, privadísimo, que tiene que ver con la infancia también, con la locura, con la infancia. Hola. También te estuvo buscando por todo el pueblo. Veo que te encontró. Qué grande está. En 6 meses más yo voy a estar libre. Y nada, pensé que este era un buen momento para celebrar, ¿no? ¿Y qué pensás hacer? Tengo ensayo. Concentración, concentración. Me importa un carajo tu cagada de ensayo, mierda. Está mintiendo. Anda en algo. ¡Cabra! Ten cuidado. La frontera ya no es lo de antes. Concentración, concentración, concentración. Incontrolable.